Vamos para la primera semana del mes de abril del año 2020 y en el mundo hay un poco más de 68.000 muertos por coronavirus. En Colombia contamos con alrededor de 1.500 contaminados, de los cuales 35 ya fallecieron. COVID-19, la enfermedad. Una pandemia por coronavirus, pero es una pandemia de ignorancia, porque no tenemos la cura es debido a la falta de conocimiento que hay sobre ese virus, la falta de apoyo a la ciencia. Por eso quiero hacer este video en el cual he revisado las guías del manejo nutricional en el paciente hospitalizado con COVID-19. También revisé el proceso fisiopatológico que se conoce hasta el momento y las implicaciones metabólicas. Así que veamos, porque es importante tener el conocimiento de este para frenar las complicaciones que está ocasionando, tratar de disminuir ese gran impacto en la mortalidad de nuestra población. Antes de hablar de la fisiopatología, del metabolismo y de la nutrición, quiero darle apertura al coronavirus, que desde una vista molecular podemos ver que se compone de una cadena de ARN y lo protegen una serie de proteínas. En específica, la más importante, la proteína S o spike protein, es uno, la que le da esa característica de coronita y por eso se le dio el nombre de coronavirus. Y dos, es que se une al receptor AC2. El receptor AC2 de hecho es una enzima. Se llama enzima convertidora de la angiotensina 2. Así que comencemos a cuestionar qué sucede. ¿Qué tiene que ver la angiotensina? Eso suena al sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Y qué pasa? Este receptor es como si fuera un cieguito por ahí que le dice, amigo, a ver, usted como que lo conozco, pero no sé, hágale bienvenido, esta es su casa, no hay problema, compañero, bien pueda siga. El virus entra a la célula y utiliza los mecanismos de traducción de esta para sintetizar algo que se llama polipoproteína, que va a ser como un gran polímero, un gran complejo proteíco donde va a estar almacenada las cápsulas, todas esas proteínas estructurales, las proteínas funcionales y las proteínas que van a permitir la síntesis de más ARN. En otras palabras, en toda una gran cadena está ese virus en pequeñas partecitas, está como para armarlo. Dentro del virus encontramos unas proteínas, las estructurales, las que le dan la formita y eso son cuatro, pero las funcionales hasta el momento se conocen tres. De esas tres, dos muy importantes. La proteasa principal del coronavirus y la proteasa similar a la papaína. Ellas van a hidrolizar, van a hacer acciones proteolíticas sobre este polímero para obtener estos productos, esas proteínas estructurales y ese ARN. Hay algo muy curioso con la proteasa similar a la papaína, la PL-Pro, y es que comencemos por aquí. Me voy a adelantar un poquitico. El sistema inmune cuenta con una gran cantidad de soldados. Dentro de ellos encontramos las quimiosinas, los interferones, las interleuquinas, las linfoquinas. Y cada una tiene como un combatiente en específico. Como yo me enfrento es contra esto. Y los interferones combaten o amenazan principalmente a los virus. ¿Qué pasa? Que esa PL Pro se comporta como una ubiquitina. Entonces va a desubiquitinar los interferones, las proteínas de los interferones, y en otras palabras es como si estos se dejaran de producir. ¿Cómo lo comprendemos? Pues ya no hay quien combata el virus. Los soldados que estaban encargados de hacerlo
pues fueron atacados de improviso y básicamente comienza a ser una gran amenaza para el organismo. Veamos lo del receptor, ese AC2, ese loquito que le hice bien pueda pase, compañero. No tengo ni idea de quién es usted, pero me caes bien. Listo, aquí ya llegamos al sistema renina-angiotensina-aldosterona. Este se va a activar cuando el riñón sensa una disminución de la presión de la tensión arterial. Esto ocasionaría una hipoperfusión y específicamente en las células yuxtaglomerulares, acordándonos como un poquito de la anatomía, tenemos la arteriola aferente, la deferente, el glomérulo, la cápsula de Bowman, el túbulo contorneado proximal, la mácula densa y aquí están estas celulitas denominadas células yuxtaglomerulares. Nos van a permitir la liberación de la renina. Esta renina va a catalizar el angiotensinógeno liberado por el hígado y lo va a producir en angiotensina 1. Ahora bien, esta angiotensina 1 va a pasar a convertirse en angiotensina 2 a nivel del endotelio pulmonar y renal. Esta acción se media por la ACE, no la ACE2, ACE, enzima convertidora de angiotensina. Una vez producida la angiotensina 2, esta va a actuar a nivel de la corteza suprarrenal liberando aldosterona y la aldosterona va a permitir la reabsorción de sodio y la excreción de potasio mediante transporte activo. Mediante transporte pasivo va a reabsorber cloro y agua. A nivel de los vasos sanguíneos los va a vasoconstriñir. Esto va a permitir aumentar la presión sanguínea. A nivel de la hipófisis, justamente en el lóbulo posterior va a liberar la hormona antidiurética y esto va a favorecer la absorción de agua. Una vez se ha logrado regular otra vez la tensión arterial, que en algunas situaciones se disminuye por hemorragia, es como el ejemplo más usado, entonces la renina ya comienza a disminuir en las células yuxtaglomerulares, se deja de estimular y pues dejan de producirla. No sé si ustedes en algún momento de esta explicación vieron a la AC2, que es donde está encajando nuestro virus. ¿Dónde está la vuelta? Yo no sé, pero no la escuché. La AC2 actúa específicamente en la angiotensina 1, convirtiéndola en angiotensina 1,9. También puede hacerlo convirtiendo la angiotensina 2 en angiotensina 1,7. Él coge la 1, la pasa a 1,9 y esta 1,7. O coge la 2 y la pasa a 1,7. ¿Por qué? Porque es que esta angiotensina 1,7 tiene función vasodilatadora, antiinflamatorio, va a favorecer la natriuresis. Digamos que es algo esencial en las enfermedades crónicas no transmisibles. Por eso comenzamos a ver que los pacientes con obesidad, con diabetes, hipertensión, tienen una sobreestimulación de la síntesis de esta enzima, así que más receptores son más puertas de entrada para el virus y las complicaciones pueden ser más graves, añadiéndole todo el estado inflamatorio por el que están cursando, estados de desnutrición, etc. ¿En qué se traduce la acción de la angiotensina 1,7? Pues en la disminución de la tensión arterial. Podríamos decir que esta angiotensina 1,7 producida por la AC2 tiene función contrarreguladora a la angiotensina 2. Sería como un comparativo. De hecho lo tengo acá. Tengo la ACE es vasoconstrictora, esta es vasodilatadora, esta es proinflamatoria, esta es antiinflamatoria, esta retiene sodio, esta lo excreta. Así que ACE pasaría a ser como nuestro superhéroe. En casos graves de COVID-19 se han encontrado niveles muy altos de angiotensina 2. ¿Y por qué podría suceder esto? ¿Se acuerdan de nuestro compañero del que tanto estamos hablando? Sí,
El coronavirus, este está unido al receptor AC2, a esa enzima. Entonces podríamos llegar a la conclusión que no se está ejecutando las funciones de la AC2 y las complicaciones pueden ser tan graves porque el virus está ocupando la AC2. Queda libre nada más la angiotensina 2 y no se podría producir esa angiotensina 1,7 porque este está disfrutando de esta puertica de entrada para su reproducción. Así que podemos comenzar a ver que las complicaciones de las enfermedades crónicas no transmisibles, una sobreexpresión de este AC2, pues aumenta la probabilidad de que sean contaminadas las personas y la gravedad de la enfermedad sea mayor. Y una vez comprendido este sistema de la renina-angiotensina-aldosterona y todo lo del receptor, pasamos al síndrome de dificultad respiratoria aguda, que va a ser ya como la consecuencia final a la que conlleva el coronavirus. Básicamente se puede entender o resumir como el colapso de los alveolos pulmonares. Y de hecho se caracteriza por tres fases: la exudativa, proliferativa y la fibroproliferativa. La exudativa conlleva a una destrucción de la barrera epitelio intersticio endotelial, lo cual va a hacer que salga todo el plasma sanguíneo, las proteínas, el contenido celular al espacio intersticial y el espacio alveolar. Prácticamente está ocasionando un edema. Esto se dice que puede ocurrir en el cuarto a séptimo día de haberse contaminado el paciente. ¿Qué pasa? Comienzan a actuar los macrófagos a defender esto, ellos liberan citoquinas, las citoquinas comienzan a reclutar monocitos, linfocitos, neutrófilos y toda esta activación inflamatoria conlleva a más daños. Siempre hemos conocido que la inflamación es casi que un efecto perjudicial. ¿Y en qué en este momento? Pues en la disminución del factor surfactante, llevando a que se disminuyan sus niveles y pues crea un colapso alveolar, aparte del propio edema que ya está. Vemos que hay una vasoconstricción de las zonas no ventiladas, una hipoxemia, esto conlleva microtrombosis, aumento de la presión arterial. Esas microtrombosis son las que yo asociaría con el aumento del dímero D, que se han visto muy elevadas y es como un factor de predicción de la gravedad de la enfermedad. Así que va a aumentar la poscarga del ventrículo derecho, esto va a ocasionar una dilatación del mismo, el septum ventricular pues se va como a desplazar y en pocas palabras se va a ver afectado el ventrículo izquierdo. Tenemos sangre no oxigenada y ahora tenemos un corazón que no está funcionando correctamente, se está viendo afectado. Así que las complicaciones a nivel periférico pueden ser muy serias, más que todo a nivel renal. Las fallas renales pueden aparecer. Ahora voy a mostrar un resultado, pero pues es bastante bajo a comparación a lo teórico. Así que la fase 2, la proliferativa, es una fase como de tranquilidad. Ya todo trata de volver a la normalidad, se recupera esa distensibilidad pulmonar. En caso de que no necesariamente la fase 3 se lleva a cabo, pero puede suceder y sí es una complicación bastante seria porque se da es por la excesiva producción de colágeno. Esto conlleva que no se tenga una adecuada reparación del tejido y la función del pulmón pues nunca puede volver a ser lo que era antes. De hecho, esta fase fibroproliferativa se ha asociado más que todo a la ventilación mecánica prolongada. Esto me pareció bastante interesante, se los quise traer como para presentarlos. Simplemente son 25 casos, se estudiaron por 12 años y encontraron
que los pacientes que se recuperaron del SARS por CoV, este es el que dio en el 2003, no es el de ahora. Hay que tenerlo muy presente, pero ellos lo asociaron porque son relativamente parecidos. Encontraron que los pacientes, el 68%, desarrollaron alteraciones del metabolismo lipídico, alteraciones en el sistema cardiovascular, un 44%, y del metabolismo de la glucosa, un 60%. Básicamente esto se reflejó en el desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles. Me parece muy interesante porque ahora estamos muy enfocados en estudiar el impacto agudo de la enfermedad, pero ¿qué hay con el impacto crónico? Algo similar a lo que sucedió con el chikungunya, así que es de estudiar. Sí está presente lo que les había mencionado anteriormente en cuanto a la diabetes, hay mayor predisposición a desarrollar COVID y formas graves de COVID-19 porque hay una sobreexpresión del AC2 como un mecanismo compensatorio al deterioro microvascular. En cuanto a los pacientes hipertensos, es por el tratamiento farmacológico que también aumenta la expresión y la actividad de la AC2. Los signos sin síntomas se los traigo para que los analicemos. Asociémoslo todo al estado nutricional y cómo debemos intervenir nosotros. Imagínense nada más qué debe ingerir un paciente que tiene fiebre, tos, acá una tos incontrolable, que tiene dolor de garganta, que está con diarrea, náuseas, vómito, mareo, cefalea, disnea, mialgias, anorexia. Las complicaciones son muy serias, la baja ingesta de estos pacientes puede ser muy alta. Aparte se ha encontrado que desarrollan hipogeusia, entonces una comida que no les huele, no les sabe a nada, qué llamativa puede ser para ellos. Acá también pues se los quise presentar, digamos que el otro era un poquito viejo, pero podemos ver que la mayoría desarrolla fiebre, tos seca, el dolor de garganta pues no son muchos, pero de 18.000 personas al 24% siempre es bastante. Así que miren estos de diarrea, el 14% pues, se dio más en China que más en España que en China. Y lo que les comentaba, la comida no les sabe nada. Tienen intolerancias a la vía gastrointestinal. ¿Qué vamos a hacer? En cuanto a los datos analíticos, hay una prevalencia a la linfopenia en el hemograma. En cuanto a perfil de coagulación, hay un aumento del dímero D en la mayoría de la población, es como el que más resalta. De los bioquímicos, vean que, bueno, la hipoalbuminemia sí va a ser casi que de ley por los reactantes de fase aguda. Pero miren que ahí se ve afectado el hígado, los riñones, hay estados de hiperglicemia, así que las complicaciones son sistémicas, no es una enfermedad pulmonar, es una enfermedad sistémica. En cuanto a los bioquímicos, creo que este dato es de la Sociedad de Dietistas Británicos. Ellos recomiendan el análisis del perfil lipídico, de todo el panel metabólico, pero dicen a diario. Recomendamos evaluar los de inflamación, PCR, procalcitonina, el dímero D, que está bastante asociado con el riesgo de formas graves y complicaciones en el paciente. En cuanto a todo el estado inflamatorio, pues esto podría asociarse también a una ruptura del sarcolema, y de hecho se presentó hasta el momento un caso de rhabdomiólisis en pacientes con COVID. Tenemos toda una sobrecarga renal. Aparte de esta rhabdomiólisis, hay estudios que lo asocian también como un factor muy grande del daño renal. De hecho, hay 6 casos, de mil casos chinos, 6 desarrollaron falla renal. Para la farmacoterapia quise estudiar como la relación fármaco-nutriente, no encontré mucho. Esto no es que sean los fármacos que curan el COVID, no, simplemente son los que están a estudio, los que se consideran que puede que sí, como puede que no,
pero son los que están utilizando y debemos conocerlos porque tienen unas implicaciones para nosotros muy importante. Tenemos la cloroquina, que tiene un efecto adverso principal, que es la alteración de trastornos gastrointestinales como náuseas, vómitos, diarrea. También conlleva hipoglicemia, trastornos mentales. Imagínense un paciente con insomnio, confusión, alucinaciones. ¿Qué va a comer? Así lo suplemente, dudo que lo vaya a ingerir. El Olumiant es un medicamento utilizado para la artritis y a tener en cuenta, pues puede elevar los niveles de colesterol. Este, cuando si les preguntan, pues encontré que lo pueden ingerir con o sin alimentos, no hay ninguna complicación con eso. Acá hay el lopinavir, que es un antirretroviral. Este se puede ingerir con o sin alimentos, pero dosis altas se ha relacionado con diarrea, así que hay que tener en cuenta si lo están utilizando y el paciente desarrolla diarrea. Puede que no sea una intolerancia a la nutrición, sino que es por el propio medicamento. El ritonavir es, pues no tiene como una relación directa, pero se debe ingerir con alimentos y se sugiere que no sean ricos en grasa, pues para que tenga una buena acción. El darunavir se debe ingerir con alimentos, este también con alimentos y este pues no encontré nada relacionado con la nutrición, pero también lo están utilizando si de pronto lo conocen y saben qué alteración tiene a nivel gastrointestinal o el metabolismo, pues les agradezco en los comentarios.